¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están por acá? Les saluda el doctor Jorge Luis. No me había pronunciado en este tema porque sé que hay demasiada información en internet, información real, información ficticia, pero voy a tratar hoy de tocar temas muy puntuales. No voy a referirme a cómo están los índices de contagio o cuáles son los países que más índice o menos índice tienen, porque ya de eso hay bastante información en internet, en los noticieros, etcétera. Hoy voy a hablar acerca de unos puntos muy importantes acerca del COVID-19. Lo primero que vamos a hablar, que se ha hablado muy poco, es cómo ocurre el contagio. O sea, exactamente qué es lo que hace el virus en nuestro cuerpo. Lo segundo, voy a hablar acerca de la actualidad. Voy a hablar acerca de cuáles son los avances que hay en materia de tratamiento en el mundo en este momento. Voy a tocar, por supuesto, el tema de cuáles son los síntomas por los que usted debe alarmarse en caso de presentarlo y por supuesto visitar al médico. Voy a hablar acerca de cuáles son los exámenes de laboratorio que probablemente le harán. Voy a hablar acerca del periodo de incubación, voy a hablar de cuáles son los grupos de riesgo y al final vamos a hablar por supuesto de las medidas generales de prevención, qué se puede hacer, qué debes hacer y qué no debes hacer durante el periodo que estamos viviendo en la actualidad. Así que quédate que vamos a tocar este tema bien interesante. Como les estaba comentando, el coronavirus tiene la capacidad de entrar a la célula ya que se acopla a un receptor que se encuentra en la membrana de las células, específicamente en los pulmones. Este receptor lo conocemos porque es un receptor que se utiliza específicamente en tratamientos que son para la hipertensión arterial, porque es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Estos se encuentran en las células, como les estaba comentando, del aparato respiratorio. Allí se une el coronavirus gracias a su enzima espicular S, que es la que le da la forma de corona, de donde adquiere su nombre. Tiene la capacidad de fundirse con la membrana y la capacidad de introducir el ARN viral dentro de la célula del huésped. Este ARN viral lo que hace es dirigirse al ribosoma de las células huésped, donde actúa su enzima conocida como RDRP. Como vemos acá en la imagen, aquí tenemos al coronavirus uniéndose a la enzima convertidora de angiotensina, permitiendo la entrada del ARN vírico dentro de la célula, la cual llega hasta el ribosoma, donde mediante esa enzima, también conocida como ARN replicasa, tiene la capacidad de replicar proteínas que son necesarias para la formación de viriones, que no es otra cosa que los hijos del coronavirus, los que van a propagar la enfermedad y los que van a producir todo lo que tiene que ver con las complicaciones y el contagio. Hasta aquí, muy simple en palabras, cómo el virus entra en la célula y qué es lo que hace. Ahora bien, desde el punto de vista de los avances actuales en cuanto a tratamiento, vacunas no tenemos. Se habla de China produciendo una, pero sabemos que las vacunas aproximadamente duran entre 1 año a 2 años para poder ser probadas, primero en ensayos clínicos que se hacen a nivel de un laboratorio y posteriormente en animales antes de ser usadas en humanos. Lo que sí sabemos es de un fármaco que ya fue usado en humanos para combatir el ébola en África. Estamos hablando del Remdesivir. ¿Qué es lo que ofrece el Remdesivir? Bueno, cuando hablamos de este fármaco nos estamos refiriendo a un medicamento que es un antiviral cuyo mecanismo de acción es inhibir la polimerización del ARN. ¿Qué es la polimerización del ARN? Lo que les explicaba hace un momento, cuando el ARN vírico lleva al ribosoma y permite su conversión en miles y miles de viriones. Específicamente, ese paso es el que este medicamento tiene la capacidad de afectar, de impedir, de romper. Ahora bien, como les dije, está en ensayo clínico también. Se está probando desde el día 5 de febrero en China y actualmente comenzó a probarse en Estados Unidos. Esperemos que hayan resultados positivos, pero tenemos que saber algo acerca de la historia. Otro medicamento que tiene la capacidad de inhibir la polimerización del ARN viral es la ribavirina. Ya se usó hace unos años atrás, específicamente cuando el brote del SARS. ¿Qué es el SARS?
síndrome respiratorio agudo grave. Específicamente tuvo un resultado muy bueno la ribavirina contra el SARS. ¿Por qué no se está usando en la actualidad frente al coronavirus? Simple respuesta. Acá se los pongo. Porque específicamente, como les dije, tiene la capacidad de inhibir la polimerización del ARN, pero el coronavirus tuvo la capacidad de producir resistencia, de defenderse de este medicamento mediante una enzima llamada NSP14, la cual literalmente burla la inhibición que produce la ribavirina de la polimerización del ARN. Hasta el momento, el Remdesivir sí ha podido pasar esa prueba. O sea, en otras palabras, el coronavirus no se ha podido defender del Remdesivir como lo hace de la ribavirina. Por eso tiene unos resultados que hasta el momento parecen prometedores. Esperemos a ver qué pasa en los siguientes días, pero ya hay un grito de esperanza. Se está hablando también de otro medicamento que no lo puse acá porque todavía está un poco más lejos. Específicamente de la cloroquina, que ya lo conocemos porque es un medicamento antipalúdico. ¿Qué tenemos que saber de la cloroquina? Que específicamente interfiere en lo que es la entrada del ARN viral dentro de la célula. De momento se está estudiando un poquito más a profundidad, pero los avances que están más cerca de tener un resultado positivo están con el Remdesivir. Por eso hay que estar a la expectativa. Ahora bien, venimos a la parte de acá. Vamos a hablar acerca de los síntomas. Como ya hemos visto en internet, está sumamente abarrotado de información acerca del COVID-19. Por eso yo hice un resumen acá en síntomas frecuentes y síntomas ocasionales. Se habla de que dentro de los síntomas frecuentes tenemos la fiebre, que aproximadamente está en el 83% de los infectados. Tenemos el cansancio o astenia y tenemos la tos seca, que hasta un 82% de los pacientes refieren. Se habla de dificultad respiratoria, que no se la puse acá porque específicamente ya lo veo como una complicación. Dentro de los síntomas ocasionales tenemos algunos, como es el caso del dolor muscular, de la congestión nasal, tenemos la rinorrea, tenemos el dolor de garganta y tenemos, aunque muy raro, la diarrea. Tenemos que hablar específicamente de que existe un periodo de incubación. ¿A qué nos referimos con periodo de incubación? Es el periodo que pasa desde el momento en que tenemos el contacto con el virus hasta el momento que empezamos a desarrollar los síntomas. Que dicho sea de paso, puede ser que durante todo ese periodo estemos completamente sanos, pero seamos totalmente contagiosos. El periodo de incubación del coronavirus es de 1 a 14 días, aunque el pico máximo se ha encontrado entre el quinto y el sexto día. Al día de hoy sabemos que hasta el 80% de la población contagiada por coronavirus tiene una remisión por completo. O sea, en otras palabras, se recupera por completo. 1 de cada 6 pacientes sí desarrolla una enfermedad grave. O sea, desarrolla un síndrome respiratorio agudo grave. ¿Qué nos interesa saber acá? ¿Cuáles son ese 1 de cada 6 pacientes? ¿Cuál es el paciente susceptible? Bueno, ya eso se ha dicho también en muchas ocasiones, videos, televisión, internet, etc. Y es que sabemos que las personas mayores son más susceptibles, así como aquellas que tienen patologías crónicas asociadas, dígase como es el caso de la hipertensión arterial, la diabetes, así como por supuesto problemas respiratorios crónicos como son las EPOC. Vamos a hablar de la propagación. El coronavirus se propaga de persona a personas. Ya eso sabemos que lo hace mediante las gotículas que provienen, ya bien sea a través de un estornudo o de la tos del paciente contagiado. En la actualidad no se ha podido demostrar que exista contagio a través de las heces fecales de los pacientes contagiados, como tampoco se ha podido demostrar que exista un contagio real entre un animal y un ser humano. Sí hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que el virus puede subsistir en superficies desde unas pocas horas hasta días, por lo cual es importante no solamente cuidarnos de los pacientes que puedan tener sintomatología o puedan estar contagiados, sino también de las superficies con las que ha estado en contacto. Acá les comentaba hace un rato que les iba a hablar acerca de los laboratorios. Dentro de los laboratorios más importantes que se hacen para el diagnóstico del coronavirus, tenemos que saber los siguientes. Específicamente, número 1,
el leucograma, donde nos vamos a encontrar una disminución de los linfocitos, podemos encontrar la velocidad de sedimentación globular aumentada, nos vamos a encontrar con las enzimas hepáticas, la transaminasa glutámico pirúvico y glutámico oxalacético aumentada, vamos a encontrar la deshidrogenasa láctica aumentada, la proteína C reactiva puede estar aumentada, así como el dímero D en la coagulación, el cual nos vamos a encontrar elevado. En otros exámenes complementarios tenemos que saber que una vez que el paciente ya presenta síntomas de complicación por parte del coronavirus, o sea que ya estamos frente a un síndrome respiratorio agudo, nos podemos encontrar a nivel del rayo X de tórax una neumonía bilateral hasta en el 75% de los pacientes, mientras que se puede presentar en forma de una neumonía unilateral en el 25% de los pacientes. Por último, lo que no está de más, a pesar de que se ha repetido en millones y millones de ocasiones, ¿cómo protegernos? Acá se los puse, pero les voy a hablar un poquito solamente rápido de por qué cada uno. Número 1, el lavado de manos. Sabemos que el lavado de las manos con agua y jabón, o en su defecto con desinfectante a base de alcohol, tiene la capacidad de matar al virus. ¿Ok? Lo segundo, distancia a 1 metro, no solamente de las personas contagiadas, porque ya les comenté que hay un periodo de incubación durante el cual no vamos a saber quién es la persona contagiada. De ahí que muchos países han implementado la cuarentena. ¿Ok? Distanciamiento social. ¿Por qué el distanciamiento? Por supuesto, muy fácil, para evitar estar en contacto con la exhalación, con la tos o los estornudos de cualquier tipo de paciente y que esas gotículas puedan llegar a nuestros ojos, a nuestra nariz o a nuestra boca. Evite tocarse la boca, la nariz o los ojos. Sabemos que nuestras manos son una altísima fuente de contagio debido a que tocamos muchas cosas con ellas y podemos tener contacto, aunque usted no se dé cuenta, con una superficie que ya se encuentre previamente contagiada. Y si después nos tocamos la boca, la nariz o los ojos, ya saben el resultado. Cubrirse para toser. Esto es medidas de higiene básica, pero hay que exigírselas, no solamente a las personas que nos rodean, sino también a nuestros niños y a nuestros ancianos que a veces han perdido un poquito esta costumbre o no la conocen. Por último, permanecer en casa y estar informado. Recuérdese que es vital que piense no solamente en usted, sino que piense en los demás, que piense en el personal médico, que piense que a lo mejor usted es joven, pero hay muchas personas con enfermedades crónicas, muchas personas adultos mayores, que en caso de ser sentido contrario y esta fuera una enfermedad que afectara a los jóvenes, estoy seguro que tanto los pacientes adultos mayores como los enfermos crónicos nos darían la mano y harían lo correcto por nosotros. Así que haga usted también en este momento lo correcto por usted y por ellos. Por último, las cosas que no debe hacer. Las que no debe hacer para evitar posibles complicaciones en caso de estar contagiados por el coronavirus. Se las puse acá arriba. No fumar y segundo, no al uso de antibióticos. Fue un placer darles esta información. Espero les haya servido. Compártanla, denle like, comenten lo que ustedes quieran y nos vemos en la próxima.